Bienvenidos a este Naima Café, donde vamos a estar conversando sobre las tendencias de compensación, el impacto de las tendencias de compensación en Venezuela sobre actos y fincas. Vamos a hablar sobre su impacto en el negocio agropecuario. Usualmente cuando hablamos de tendencias de compensación, hacemos mucho énfasis en las prácticas que se están dando en el sector industrial, comercial y de servicios, porque suele ser como donde más hay información. Sin embargo, esto no quiere decir que los productores del sector primario, específicamente aquellos que se dedican al negocio agropecuario, bien sea agrícola o ganadero, estén exentos de sufrir el impacto de las tendencias de compensación actuales. Y es que para algunas personas, cuando se habla de estos negocios, parece algo muy lejano. Sin embargo, muchas de las ciudades, especialmente ciudades como Maracay, Barquisimeto, Valencia, están rodeadas de productores agrícolas y fíjense ustedes, las formas de compensación que utilizamos en las ciudades, mientras más cerca estamos o mientras más cerca están de nosotros las fincas, pues más afectadas por nuestras tendencias, la bonificación del salario, también está ocurriendo en estos sectores. Sin embargo, hay otras realidades que viven los productores agropecuarios y de eso vamos a conversar un poco en este live, y por supuesto están abiertas los comentarios para sus preguntas y para sus observaciones, porque de eso nos nutrimos todos. Una de las situaciones más comunes de las unidades de producción agrícola y pecuaria que vemos es que la mayoría de sus trabajadores o no están bancarizados, o estar bancarizados no significa para ellos una ventaja competitiva. Vamos a ponernos, por ejemplo, en la perspectiva de una unidad de producción agrícola que estuviera ubicada, por decirlo, en la costa de Aragua. Si bien en algunos de los pueblos de la costa de Aragua, como Ocumare o Choroní, hay entidades bancarias, la verdad es que en estas zonas rurales lo que manda es el efectivo. El efectivo es el rey. Es como decimos que la caja es el rey. Bueno, en estas comunidades rurales el efectivo es el rey. Y la desaparición o la escasez de moneda nacional que nos permita honrar la magnitud de las operaciones que hacemos, pues nos pasa aquí en las ciudades, usamos transferencias. Pero ¿qué pasa en los sectores agrícolas? Se usa mucho la moneda extranjera. Entonces, estamos viendo cómo las unidades de producción agropecuaria y el negocio agropecuario en general ha sido uno de los que más han abrazado el uso de la moneda extranjera, básicamente porque si no tienes moneda extranjera, ¿cómo te mueves en el pueblo? Y eso nos trae, miren, nos conecta una de las tendencias de remuneración más fuertes en el país luego de 2019, que ha ido creciendo, y es el uso de la moneda extranjera para el pago de obligaciones laborales. Ahora bien, esto tiene, por supuesto, implicaciones en el reconocimiento de pasivos laborales. Mientras más organizada es la unidad de producción agrícola, más conscientes son los productores de la necesidad de tener claro cuál es, por ejemplo, el impacto en el pago de vacaciones, bono vacacional, utilidades y prestaciones sociales de los trabajadores del campo cuando se utiliza moneda extranjera. ¿Dónde podemos profundizar? Bueno, nuestros buenos amigos de Agrotributos nos han invitado para este jueves 14 de abril. Vamos a estar en la ciudad de Barquisimeto el jueves 14 de abril junto al equipo de Agrotributos, gracias a una invitación que nos hizo el licenciado Gerardo Mendoza, y vamos a estar poniéndole la lupa a lo que está, a las implicaciones de por ejemplo, el pago en moneda extranjera en las actividades agrícolas. Una cosa muy interesante que tiene, por ejemplo, la gestión salarial en las unidades de producción agropecuaria, que es de lo que yo voy a hacer más énfasis en este evento, que además tendrá la participación de la doctora Yacenka al medio del equipo de Agrotributos. Una de las cosas más interesantes, sepan, de las obligaciones de un productor agrícola con respecto al salario, es que no solo tiene que entregar recibo, como nos pasa a todos tenemos la obligación por el artículo 106
de la ley de entregar un recibo de pago detallado, y créanme que esa es una de las mejores mecanismos de protección del empleador. Nosotros siempre hacemos énfasis en que es importante que entreguen los recibos y que los entreguen bien. Pero fíjense ustedes, cuando se trata de un productor agropecuario, no solo tiene que entregar el recibo, sino que además tiene que llevar un libro de control de pagos, que lo exige la ley. Y en ese libro de control de pagos tiene que tener tanto la constancia de la entrega del recibo al trabajador, como los adelantos que le haya hecho al trabajador de su salario y los descuentos que le haya hecho al trabajador, o sea, las conciliaciones, eso. Y esto es importante porque muchas veces el trabajador, bueno, no le alcanza y pide un adelanto. Eso es muy común en la finca. Y entonces de eso también hay que llevar control. Y sepan que las autoridades de la Inspectoría de Trabajo pueden pedirles ese libro de control de pagos, que es una cosa que nosotros en el sector comercial, industrial o de servicios no tenemos que llevar, pero que en las fincas es importante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras estrategias de compensación, eso tiene que verse reflejado también, por ejemplo, en este libro de control de pagos que nos exige la ley del trabajo. Otro punto interesante cuando hablamos del pago en el sector agrícola es que, si bien los trabajadores del campo, fíjense que ni el sembradío de café, ni el sembradío de cacao, ni las vacas, ni los búfalos entienden de sábado, domingo, días feriados, y hay que atender ese trabajo todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, el tratamiento de los feriados, o sea, por ejemplo, una unidad agropecuaria no tiene que pedir permiso para trabajar en días feriados, porque ya la ley reconoce que ese trabajo ocurre todos los días. Pero es importante que el productor agropecuario pague ese feriado como un feriado trabajado. Esa clase de detalles que a veces, por el llevar la finca como siempre se había llevado, puede que se nos pasen por alto. De eso vamos a estar hablando este jueves 14 de abril en Barquisimeto, gracias a la invitación del equipo de Agrotributos. Y si quieren participar, ingresen a su página web. De todos modos, esto queda grabado y nosotros les vamos a poner el enlace para que puedan unirse. ¿De qué vamos a hablar? Porque fíjense, ¿qué está pasando en el campo? En el campo también se están dando bonos. También se están dando bonos con distintas denominaciones que podemos creer que son o no son salarios, y que tenemos que analizar, por supuesto, siempre cada caso para no adelantar opiniones. Pero entonces estamos incurriendo en los mismos riesgos que se está incurriendo en el sector de comercio, en la industria y los servicios. Una creencia muy extendida dentro de los productores agropecuarios es que el trabajador del campo no va a ir a reclamar. Mientras más lejos, además, estás de una ciudad con una inspectoría del trabajo, pues la sensación de que el trabajador agrícola no va a ir a reclamar lo que le corresponde por ley se hace más fuerte. Sin embargo, esto no es así. Si hemos tenido conocimientos de productores en el Apure muy cercanos a nosotros, que a pesar de ser gente bastante organizada, entró en esta tendencia de bonificación del salario, y un trabajador de ellos pues se tomó todas las horas necesarias para ir desde la finca hasta la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de San Fernando de Apure a reclamar una diferencia en pago. Y ahora este productor agropecuario, que por supuesto también vive lejos de San Fernando, está en la obligación de atender ese reto. Entonces, no crean que porque estamos lejos de la zona de influencia de una inspectoría no nos va a pasar nada. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a proponer en este evento en Barquisimeto? Porque no solamente la idea no es regañar a nadie, la verdad es que la idea es que, bueno, el trabajo en el campo es complicado, es un reto para todos, y vamos a proponer soluciones. ¿Qué podemos hacer para hacerlo bien? Porque muchos productores quieren hacerlo bien. Además, hay un montón de costos asociados a lo laboral en el campo que no son necesariamente salariales, en el sentido de que es dinero que se le paga al trabajador y el trabajador dispone libremente de ello. Tenemos lo que mi tío Pancho es ganadero, lo dice así, el inconmensurable. Son todos esos gastos en los que incurre un productor agropecuario para que la finca funcione. Entonces tenemos los pagos de provisión de uniformes, provisión de calzados, provisión de vestido, provisión de comida. Cómo se tiene que manejar, por ejemplo, el tema de las queseras, porque además tenemos una cosa muy interesante respecto a la norma venezolana, y es que la norma venezolana me dice, tú tienes
trabajadores agrícolas y tienes trabajadores que ellos hacen equivaler a trabajadores urbanos. Entonces el trabajador agrícola es solo el que va a hacer un trabajo que se puede hacer única y exclusivamente en el campo. El ordeñador, por ejemplo, es un trabajador agrícola, el arriero es un trabajador agrícola, el trabajador que se encarga, por ejemplo, de la siembra, de la cosecha, ese es un trabajador agrícola. Pero dice la norma, pero que tú vas a tener otros trabajadores también allí, que su trabajo puede que se haga o no se haga en el campo. Entonces podemos encontrarnos el caso, por ejemplo, de la quesera, que muchas unidades agropecuarias de lácteos, de bovinos, tienen quesera. Entonces, ¿qué pasa con la quesera? ¿Ese trabajo se puede hacer única y exclusivamente en el campo o no? Son cosas que tenemos que preguntarnos porque impactan directamente no solo en la organización del trabajo, sino también en cómo vamos a hacer los pagos. Vamos a hablar, pues puedes dar un adelanto, en este evento del 14 de abril en Barquisimeto, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del transporte y los gastos de transporte de los trabajadores pueden tener carácter salarial. Les adelanto que sí, que hay sentencias del TSJ y también las pueden leer en www.naimaconsultores.com donde gastos de viáticos y reembolso de gastos de transporte en un reclamo de trabajadores se les dio carácter salarial. Y se les dio carácter salarial básicamente por fallas en la documentación por parte de la empresa. Y eso, si hay fallas de documentación en la zona urbana, en el sector agrícola, el riesgo es mayor. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cómo podemos documentar esos gastos en los que efectivamente recurrimos para disminuir el riesgo de que sean considerados salarios. Vamos a hablar de situaciones de riesgo, de precedentes y básicamente de cómo ponernos a salvo. Y les voy a decir algo, una de sus aliadas es la factura fiscal, así que no crean que no vamos a hablar de impuestos porque también. Luego vamos a hablar de incentivos, cómo incentivamos el éxito, cómo manejamos las comisiones, que por ejemplo, cuando hablamos de comisiones usualmente pensamos en el vendedor, pero ¿saben qué? En el negocio agropecuario muchas veces el pago en la quesera, del quesero, tiene que ver con comisiones por la venta del queso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las comisiones? ¿Cómo vamos a manejarlas? ¿Cómo se manejan las comisiones por ventas? ¿Cómo vamos a manejar las comisiones, en este caso, del productor de queso, del empleado que hace el queso? ¿Cómo vamos a organizarlo bien para estar a salvo? Y por supuesto, vamos a hablar del pago del salario de beneficios laborales en moneda extranjera. ¿Cuál es la posición del TSJ? Y yo les voy a dar mi postura muy personal. Yo creo que siempre, yo creo que tuvimos aquí un tema con la cámara, pero listo. Les voy a dar mi postura muy personal. Dadas las tendencias recientes del TSJ, sobre todo el criterio de una sentencia del 10 de marzo de 2022, que también pueden leer el resumen en nuestro sitio web, donde la sala social no solamente hace un análisis del pago en moneda extranjera, reconoce que se puede pagar el salario en moneda extranjera incluso en relaciones de trabajo que empezaron en el año 95, o sea que tienen varias leyes del trabajo que las han regido. Vayan y lean porque es un caso muy interesante, es una trabajadora con muchísimos años de antigüedad en una entidad donde le pagaban en moneda extranjera y el TSJ reconoce ese pago en moneda extranjera y reconoce el impacto del pago en moneda extranjera en todos los beneficios de ley. Yo les voy a decir algo, si ustedes pueden evitar que la moneda extranjera sea la moneda de la obligación laboral, es lo mejor. Por eso hay que saberlo hacer, porque nos encontramos entonces con cómo reconoce el TSJ que el pago en moneda extranjera, por ejemplo, qué pasa con las prestaciones sociales y los intereses de prestaciones sociales, y en la sentencia más reciente entonces aplican la tasa del BCB a unos fondos en dólares, que eso produce unas distorsiones que las vamos a ver en detalle en la masterclass, que si tú tienes un atraso en moneda extranjera también te aplican tasa del BCB para el cálculo de los intereses en dólares. Entonces estamos viendo que la cuantía de la obligación ahora puede crecer muchísimo cuando la moneda extranjera es nuestra moneda de la obligación. En la masterclass del 14 en Barquisimeto les voy a explicar la diferencia entre moneda de la obligación, moneda de pago, cuantía, moneda de cuenta. Eso también lo ven
por supuesto que lo voy a hablar enfocado en el sector agrícola porque es muy importante. Ellos tienen una presión muy grande que es que ese trabajador necesita la moneda extranjera para moverse en su entorno social y la verdad es que el trabajo es un hecho social y tenemos que reconocer esa situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer tanto para pagar al trabajador como para proteger a la organización, especialmente con respecto a los pasivos laborales? Y ustedes saben que nuestra postura es que lo que es salario, nosotros no trabajamos con la tendencia de creer que si yo le pongo el nombre de bono, entonces ya no es salario, porque hay reiteradas sentencias del TCJ que nos dicen que eso no es así, pero sí creemos que pudimos hacer un trabajo de protección para el empleador. Y para nosotros la clave, y se los adelanto acá, para nosotros en la firma la clave está tanto en un buen contrato de trabajo escrito como en un buen recibo de pago, aparte de hacer una documentación impecable de todo lo que le otorgo al trabajador, de lo que es salario, de lo que es reembolso, de lo que es viático y de ese inconmensurable que en el sector agropecuario es muy, muy importante, que tiene mucha incidencia en los costos. Y nosotros vamos a cerrar, por supuesto, a mí me gusta siempre cerrar de una manera propositiva. Vamos a ver por dónde comienzo a organizar la parte laboral en mi finca y por dónde comienzo a organizar la parte laboral en cualquier negocio, y les voy a dejar 3 tips. Primero, evalúen la exposición al riesgo de reclamos laborales. Mientras más elevada es mi exposición al riesgo de reclamos laborales, más rápido tengo que comenzar a organizar todo. Bien sea porque es elevada, porque estoy incurriendo en un montón de prácticas de altísimo riesgo y además estoy cerca de una entidad poblada donde el trabajador va a tener muchísima facilidad de ir correctamente a hacer un reclamo ante la Inspectoría de Trabajo, o porque tengo un clima laboral que es propenso al reclamo, porque estoy haciendo las cosas bien, pero mi clima laboral me eleva el riesgo de reclamo. Entonces, lo primero, evalúen cuál es su exposición al riesgo laboral. Segundo, estimen el monto de sus pasivos laborales. No se engañen. Yo entiendo que hay mucha gente que no puede reconocer el pasivo por distintas razones, porque sales del mercado si lo incorporas en tus costos, porque puedes entrar en un causal de disolución de la organización, porque no tienes cómo aumentar el capital y esos pasivos harían que la organización desaparezca, porque no tienes fondos para ahorrar esos pasivos laborales todos de una vez si quisieras, por ejemplo, depositarlos en un fondo de garantía. Yo puedo entender eso, pero lo que sí no recomiendo es que usted se engañe. Usted tiene que saber cuál es la realidad de sus pasivos laborales, porque por allí va a venir el reclamo. No van a venir todos juntos, pero va a venir el reclamo. Tuvimos un caso, el conocimiento de un caso cercano, no es un cliente de nosotros, es una persona que nos comentó que el trabajador renunció a principios de año. Cuando le fueron a pagar su liquidación, se le hicieron a salario mínimo. Y el trabajador, aunque era una renuncia, o sea, ustedes no crean que porque es renuncia no van a tener reclamo, aunque era una renuncia, ese trabajador fue y reclamó a la inspectoría. Entonces, cuando fueron a buscar al abogado, lo fueron a buscar cuando ya ese mismo día tenía que responder a la inspectoría, y por supuesto el abogado no los pudo acompañar. Pero cuando empecé a preguntar, bueno, pero ¿qué fue? ¿Cuánto le pagabas tú? Nosotros le pagábamos cantidad de bolívares, pero nosotros decíamos que todo eso era bono. Y fíjense que un trabajador, aunque sea un trabajador que renuncie, puede ir a reclamar. Entonces vamos a conocer la magnitud de nuestros pasivos para cuando llegue el momento de desvincular a un trabajador tengamos un margen de negociación y minimizar el riesgo laboral, porque un reclamo laboral no te cuesta solamente lo que reclama el trabajador, te cuesta tiempo, te cuesta tiempo de tu equipo, te puede costar angustia, si tú eres el responsable del negocio o es una operación familiar, te cuesta honorarios de asesores, aunque vayamos a hacer una transacción, eso te cuesta honorarios de abogado. Entonces, vamos a ser proactivos y vamos a sacar nuestra cuenta de cuánto nos cuesta nuestros pasivos laborales. La otra manera de comenzar a organizar tu empresa o tu unidad de producción agropecuaria es llevar un control de los pagos a los trabajadores, pero un control real, es decir, tu recibo bien hecho, que refleje la realidad de lo que estás haciendo y, por supuesto, dar preferencia al contrato de trabajo por escrito, porque además allí dejamos claras las reglas del juego. Yo les agradezco a todos que hayan estado conectados hoy. Si quieren comenzar a hacer preguntas, la sala está abierta, y si les digo que bueno, nos espero este jueves 14 de abril
en el Hotel Barquisimeto, en el evento Estrategias de Bajo Riesgo Laboral para Hatos y Fincas, Rutas de Bajo Riesgo Laboral para Hatos y Fincas, organizado por el equipo de Agrotributos, aunque como pueden ver, vamos a decir muchas cosas que son útiles, no solamente para Hatos y Fincas, sino para negocios, comercios, servicios. La verdad que para nosotros va a ser un placer y un honor estar con todos ustedes en la ciudad de Barquisimeto. Y bueno, creo que esto ha sido todo por esta noche. Este va a quedar grabado, vamos a estar atendiendo también sus comentarios acá. Y si quieres participar, visita www.agrotributos.com.be, donde vas a encontrar el enlace de inscripción. Chao, chao.